Bueno, buenos días. Damos inicio a este nuevo seminario. El tema sobre el cual voy a hablarles hoy es sobre anestesia y sedación fuera del quirófano, estándares de seguridad y calidad. Agradezco su asistencia presencial y telepresencial y agradezco a mi asesor, el doctor Fabián David Casas Arroyave, quien es anestesiólogo y profesor del Servicio de Anestesiología y Reanimación de la Universidad de Antioquia. Mi nombre es Joana Chavarría, yo soy residente de segundo año del mismo programa. Este es el contenido con el cual pretendo desarrollar el tema. Iniciaré con definiciones y generalidades, posteriormente hablaré de las principales complicaciones asociadas con anestesia y sedación fuera de quirófano, para proseguir con las normas actuales de seguridad y calidad en anestesia y sedación fuera de quirófano, finalmente unas conclusiones pertinentes. Entonces, la sedación se define como aquel acto en el que se emplean medicamentos hipnóticos o sedantes o la combinación de ambos para permitir la realización de procedimientos diagnósticos y terapéuticos que pueden ser dolorosos, incómodos o prolongados, mientras que se vigila estrechamente al paciente de efectos adversos relacionados con estos medicamentos, cuyos objetivos son entonces aliviar la ansiedad, la incomodidad o el dolor, o en procedimientos que no son usualmente dolorosos ni incómodos, pero que requieren de inmovilidad en el paciente, como por ejemplo en radiología diagnóstica y especialmente en población pediátrica, población que está con agitación, con delirium, permitir entonces la realización de estos procedimientos. Es decir, que la sedación es un espectro entre ansiolisis, analgesia, apnesia, inmovilidad e hipnosis, donde la búsqueda de uno o varios objetivos van a depender de la condición clínica del paciente, de las necesidades del procedimiento y de la comodidad del anestesiólogo. Es decir, que la sedación se puede clasificar en diferentes niveles. La ASA desde el 2002 nos propuso esta forma de clasificarla. En sedación mínima o ansiolisis, pseudoanalgesia moderada o sedación consciente, pseudoanalgesia profunda y al final del espectro la anestesia general, donde la diferencia en cada nivel va a depender de la capacidad que tenga el paciente de responder de una forma intencionada a un estímulo, ya sea verbal, táctil o doloroso, de su capacidad de mantener permeable su vía aérea, de mantener la ventilación espontánea y la función cardiovascular. Sin embargo, es muy importante considerar la sedación como un continuo, donde el paciente pasa fácilmente de un plano a otro, sobre todo cuando se combinan medicamentos. Pasando al plano legal de la sedación, en Colombia existe la resolución 2003 del 2014, donde se definen las condiciones de los servicios de los prestadores de servicios de salud y la habilitación de estos prestadores de servicios de salud. Establece y define lo que es la sedación, se ciñe a la definición que da la ASA y además define que cuando la sedación se realiza por fuera de quirófano, esta puede ser realizada tanto por anestesiólogos como por médicos no anestesiólogos con ciertos certificados o cierta formación. Para la sedación grado 1 y grado 2 se requiere que este profesional tenga un certificado en soporte vital básico y en formación para la sedación. Para la sedación grado 3 se requiere que este profesional tenga un certificado en soporte vital avanzado, en un certificado en monitoría de electrocardiograma, manejo avanzado de la vía aérea y en sedación. Y para la sedación grado 4 sí es de una realización exclusiva por el anestesiólogo y está respaldado por la ley sexta del 91, donde determina que la anestesia debe ser realizada por un profesional especialista en anestesiología. Y algo que hace referencia a la ley muy importante es que el profesional encargado de la sedación debe ser diferente a quien realiza el procedimiento. Y cómo definir qué pacientes deben de manera necesaria recibir un manejo por el anestesiólogo. Diferentes guías de práctica clínica y la misma resolución establece que pacientes con enfermedades graves cardiopulmonares, hepáticas, renales o del sistema nervioso central, pacientes con riesgo de broncoaspiración como son las mujeres embarazadas, pacientes con deterioro del estado de conciencia, que tengan un antecedente de un evento adverso durante sedaciones previas o anestesias previas, que tengan una clasificación ASA mayor de 3, que sean poco colaboradores, pacientes con una vía aérea difícil predicha, pacientes en extremos de la vida, especialmente mayores de 75 años, pacientes obesos y cansados, deben necesariamente recibir la atención por el anestesiólogo. Es decir, que estos pacientes con estas condiciones van a recibir un cuidado anestésico monitorizado o MAC, que lo define la ASA como aquel escenario donde ha sido requerido el anestesiólogo para que cuide el paciente sometido
a un procedimiento diagnóstico o terapéutico y que incluye todas las características que maneja la anestesia, es decir, que debe haber un manejo periprocedimiento, donde además lo diferencia del profesional no anestesiólogo en que puede usar todos los recursos de la anestesia para respaldar la vida de ese paciente y brindar seguridad. Aclaro en este punto de la charla que mi charla está dirigida específicamente a la sedación que realiza el anestesiólogo y que en muy pocas partes voy a hacer mención de la sedación dada por médicos no anestesiólogos. Continuando con generalidades, son varios los motivos o varios los factores que han contribuido a que cada vez más se realicen procedimientos fuera de quirófano. Entre ellos está el avance en la tecnología, la reducción de costos y mayor eficiencia que se ven en estos procedimientos, el crecimiento de subespecialidades y la ampliación de rango de pacientes que tienen alternativa diferente a una cirugía. Esto hace entonces que se amplíe el escenario de especialidades que realizan este tipo de procedimientos fuera de quirófano. Gastroenterología a la cabecera con endoscopias tanto avanzadas como no avanzadas, cardiología y electrofisiología, radiología intervencionista y diagnóstica, neumología, odontología, oncología, medicina nuclear, etc. Con este análisis retrospectivo que se realizó de anestesias fuera de quirófano, quiero mostrarles cómo ha sido la tendencia de este tipo de procedimientos. Es un estudio que se realizó de una base de datos que existe en Estados Unidos de resultados clínicos en anestesia y fue realizado entre el 2010 y el 2014. Incluyó cerca de 18 millones de anestesias en total, que nos muestran la gráfica A, que para el año 2010, del total de anestesias, el 35%, el 28%, perdón, eran realizadas fuera de quirófano, con una tendencia hacia el incremento cada año, de tal forma que para el 2014 esta proporción era del 35%. A su vez, nos muestra ciertas características también que han ido incrementando en estos procedimientos, como son que cada vez la edad promedio de estos pacientes es mayor y cada vez hay un mayor número de pacientes, hasta 3, hasta 5, que acuden a estos procedimientos fuera de quirófano. Igualmente nos muestra cuáles son los principales procedimientos que reciben la anestesia, el cuidado anestésico. En primer lugar, la colonoscopia, en segundo lugar, la esófago-gastroduodenoscopia, la terapia electroconvulsiva, que difiere de nuestro medio, que aún se realiza en quirófano, la CEPRE y finalmente la cardioversión electiva. Este análisis de cohorte utilizó la base de datos del Sistema Capitado de Salud de los Veteranos de Estados Unidos y fue realizado entre el 2000 y 2013. Analizó cerca de 2 millones de endoscopias y colonoscopias. Nos muestra cómo cerca del 3.9% de estos procedimientos se realizan bajo MAC o cuidado anestésico monitorizado y que ese incremento del uso de MAC viene gradualmente con una tasa promedio de 17% por año. Es decir, que para el 2013, que finalizó el estudio, se realizaban cerca de 7 veces más endoscopias y colonoscopias bajo el cuidado del anestesiólogo. Además, nos muestra ciertos factores asociados con una mayor probabilidad de uso de MAC, como son la obesidad, el SAOS, la mayor carga de comorbilidad y la prescripción de opioides y benzodiazepinas en los últimos 6 meses. En la gráfica de la derecha vemos entonces cómo a mayor carga de comorbilidad, mayor probabilidad de recibir ese cuidado anestésico monitorizado que se ve principalmente a partir del 2011. Entonces, para muchos de nosotros, realizar una sedación o una anestesia fuera de quirófano puede ser realmente retador por varios factores. Primero, es un ambiente que es poco familiar para nosotros, con habitaciones usualmente estrechas y oscuras, porque cuando se crearon no se pensó en una máquina de anestesia o en un carro de vía aérea o un carro de paro en ese lugar. Algunas de esas habitaciones no cuentan con el equipo de anestesia o de monitoría estandarizada, lo que hace que los recursos sean deficientes y que haya una menor adherencia a normas de cuidado, además porque da la sensación de que como son procedimientos menos invasivos, son menos complejos. Por otro lado, el hecho de que cada vez hayan más procedimientos que se realizan por fuera de quirófano, de diferentes especialidades, hace que los escenarios y los retos sean diferentes. No es lo mismo dar una sedación para una tomografía que para una resonancia magnética, por diferentes razones. El acceso al paciente es muy limitado, se requiere un equipo de monitoría especial que no interfiera con el campo magnético que genera el escáner, que puede convertirse en un riesgo tanto para el paciente como para los profesionales que realizan el procedimiento, y además son procedimientos que tienden a ser más largos, por lo cual se requiere más uso de medicamentos
y mayor incidencia de efectos adversos. O por otro lado, en algunos procedimientos, principalmente en radiología intervencionista, se maneja pacientes con una carga de enfermedad bastante alta y algunos de estos manejan pacientes con edades más avanzadas, por ejemplo, en los escenarios de gastroenterología, en colonoscopia y endoscopias. Igualmente, en estos escenarios, el personal de apoyo generalmente está entrenado para apoyar el procedimiento y no al anestesiólogo, lo que hace que en situaciones de crisis el anestesiólogo pueda verse solo. Y finalmente, algunos programas de anestesiología tienen deficiencia en el entrenamiento de sus residentes en la sedación y anestesia fuera de quirófano, lo cual hace pues que pueda ser un escenario retador para muchos de nosotros. Esto me da pie entonces para continuar con las principales complicaciones asociadas con la anestesia y la sedación fuera de quirófano. Entonces, asociado con la sedación, diferentes estudios han descrito complicaciones como hipoxia, hipotensión, bradicardia y paro cardíaco, y además resaltan que el nivel de sedación está directamente relacionado con el riesgo del paciente, donde la hipoxia y la apnea son los principales precursores de eventos adversos mucho más serios, debido a que producen acidosis, liberan catecolaminas y producen excitación o depresión miocárdica, de tal forma que se convierte en un suceso de eventos desfavorables, donde es muy importante entonces identificar a tiempo esos desencadenantes para evitar este círculo vicioso. Cuando se lee sobre complicaciones en este escenario, los estudios más referenciados son los que están basados en las demandas cerradas de mala praxis en anestesia que maneja la ASA en los Estados Unidos. Entonces les traje estos 3 estudios basados en esas bases de datos en diferentes momentos del tiempo, 2006, 2009 y 2017. Y lo que hicieron los autores fue que compararon estas demandas que ocurrieron fuera de quirófano con las que ocurrieron dentro de quirófano. Los resultados fueron bastante consistentes y en general reportaron que las demandas relacionadas con NORA o anestesia fuera de quirófano han incrementado en el tiempo. Para el 2000 habían cerca de más de 6 veces de demandas con respecto al 1990, que los principales procedimientos relacionados con eventos adversos fueron gastrointestinales, radiología, cardiología y electrofisiología, que más de la mitad de estos pacientes eran ASA 3 y ASA 5 y en extremos de la vida, que los principales eventos reportados fueron respiratorios debido a una inadecuada oxigenación y ventilación, seguido por eventos cardiovasculares y relacionados con el equipo como mal uso de la máquina de anestesia, el laringoscopio, error en medicamentos. Que el principal mecanismo de los eventos adversos fue la sobresedación y el propofol fue el principal medicamento involucrado en la sobresedación, y que algo muy llamativo, que la mitad de estos eventos pudieron haber sido prevenibles con una mejor monitoría, ya que más de la mitad de estos estaban relacionados con cuidados subestándar. En este estudio analizó las características de los eventos adversos reportados durante la sedación moderada. Aclaro que en este estudio se incluyeron sedaciones tanto dadas por anestesiólogos como por no anestesiólogos, que nos muestran en la gráfica A que los principales eventos adversos fueron la sobresedación, la hipoxia y la aspiración, que hubo acciones no planeadas secundarias a estos eventos adversos. Las principales fueron el uso de agentes de reversa, el uso de una ventilación prolongada con bolsa máscara y no poder completar el procedimiento con éxito. Nos muestra además que características del paciente como el índice de masa corporal y la edad se asocian con hipoxia y con sobresedación, y que los principales escenarios asociados con sobresedación que lleva a apnea y a hipoxia fueron escenarios en gastroenterología, cardiología y radiología, y que las principales comorbilidades de estos pacientes tenían comorbilidades cardiovasculares y malignidad. Entonces, hasta acá, a manera de resumen, unos puntos clave. La sedación debe ser considerada como un continuo, donde el paciente pasa fácilmente de un plano a otro, por lo cual es importante una monitoría estrecha. Algunas características de los pacientes obligan a la presencia del anestesiólogo porque están involucradas con una mayor tasa de eventos adversos. La anestesia y la sedación fuera de quirófano presenta una tendencia hacia el incremento y para muchos de nosotros puede ser un escenario con mayores retos. Que las principales complicaciones asociadas son respiratorias, secundarias a la sobresedación, donde el propofol y el cuidado subestándar desempeñan un papel fundamental. Eso me da paso entonces para continuar con las normas de seguridad y calidad en anestesia y sedación fuera de quirófano. Entonces, con la intención de disminuir el riesgo del paciente que va a la sedación fuera de quirófano, diferentes sociedades científicas de anestesia y de otras especialidades han realizado guías de práctica clínica. Las más importantes son las guías de la ASA,
actualizadas recientemente en el 2018, y las guías de la Sociedad Europea de Anestesiología. Igualmente existe algo muy importante en la anestesia, que es la Declaración de Helsinki, que fue firmada por varias sociedades europeas de anestesiología y por la Federación Mundial de Anestesiología en junio del 2010, y en esta se pone de manifiesto el papel fundamental del anestesiólogo en el manejo seguro del paciente de forma perioperatoria. Y además, en uno de sus puntos, establece que todas las instituciones que realicen sedación fuera de quirófano deben ceñirse bajo los estándares de sedación reconocidos por la anestesiología para que sea una práctica segura. En Colombia tenemos entonces la resolución 2003 de 2014 que nos da unos lineamientos de obligatorio cumplimiento, y además tenemos una guía de práctica clínica propia que fue realizada por la ESCARE en convenio con la Universidad Nacional y con Cochrane, por lo cual entonces en lo que sigue de la charla me voy a referir a las recomendaciones dadas por esta guía, que no son de obligatorio cumplimiento, pero que están basadas en la evidencia actual. Entonces, lo primero, la evaluación presedación. Los estudios que muestran el verdadero impacto de la valoración antes del procedimiento en cuanto a la seguridad realmente son muy limitados. Sin embargo, la guía de práctica clínica lo recomienda como fuerte a favor, ya que estudios observacionales y reportes de casos sí muestran cómo características de los pacientes se asocian con desenlaces adversos. Entonces, el enfoque debe ser idealmente días antes del procedimiento realizar esa evaluación presedación, donde se enfatice en el historial clínico. Importante acá indagar antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, antecedentes previos de sedación y anestesia, manejo de la vía aérea, alergias y medicamentos que esté consumiendo el paciente. El examen físico debe ser enfocado en la evaluación de la vía aérea, en la auscultación cardiopulmonar y en los signos vitales basales. Los laboratorios no de rutina, pero si el procedimiento está asociado con mayor riesgo de sangrado o de una injuria renal aguda, es bueno tener esos laboratorios de basales. El ayuno se rige bajo los mismos lineamientos del paciente que va a cirugía, y muy importante explicarle al paciente y al cuidador cuáles son los riesgos, los beneficios y las limitaciones del procedimiento. La guía de práctica clínica además hace una recomendación fuerte a favor, y es que los pacientes ASA 3 y de ASA 3 en adelante deberían recibir una sedación dentro de quirófano, no fuera de quirófano, porque tiene 7 veces más riesgo de tener eventos adversos que los pacientes de ASA 2 hacia abajo. Los estudios que recomiendan las listas de chequeo están basados principalmente en estudios dentro de quirófano. La guía de práctica clínica hace uso de estos estudios para hacer una recomendación fuerte a favor de su uso, con el fin de disminuir la frecuencia de complicaciones derivadas del procedimiento. Este metaanálisis, por ejemplo, nos muestra cómo el uso de listas de chequeo disminuye cualquier tipo de complicaciones cerca del 36% y disminuye las infecciones del sitio operatorio cerca de un 46%. Con respecto a la dotación que debe tener la institución que preste sedación fuera de quirófano, la resolución establece como de obligatorio cumplimiento que estas tengan un monitor de signos vitales, un suplemento de oxígeno y oxígeno portátil, fuentes de succión con sondas para todas las edades y un carro de paro para desfibrilador. No hace alusión específica a la anestesia fuera de quirófano, sin embargo la ASA sí tiene un documento donde define que estas instituciones o estos lugares que realizan anestesia fuera de quirófano deben tener como mínimo un equipo y una monitoría similar al quirófano, que deben tener una máquina de anestesia con los mismos estándares de calidad que maneja en quirófano, que debe tener sistema de barrido de gases anestésicos si los usa, que debe tener dispositivos para manejo de la vía aérea y para manejo de vía aérea difícil, y una iluminación adecuada tanto del paciente, del monitor y de la máquina de anestesia. Con respecto a la monitoría, entonces la guía de práctica clínica establece dos formas, la vigilancia clínica y la monitoría básica, ambas obligatorias. En la monitoría básica establece entonces vigilar las constantes hemodinámicas a través de la presión arterial no invasiva, que se debe registrar cada 3 a 5 minutos, la frecuencia cardíaca y el electrocardiograma de forma continua. Con respecto a la ventilación pulmonar, se puede realizar de forma clínica, auscultando al paciente, mirando la expansión torácica y usando la capnografía. La oxigenación a través de la pulsoximetría, la temperatura en lugares donde el paciente esté propenso a hipotermia y la profundidad de la hipnosis.
Voy a hacer énfasis en estos dos puntos, ventilación pulmonar y profundidad de la hipnosis, que pueden ser más controvertidos. Entonces, con respecto a la capnografía, los estudios han sido controvertidos. Sin embargo, esta revisión sistemática y este metaanálisis de 3 estudios nos muestra cómo el uso de la capnografía en la monitoría disminuye la probabilidad de desaturación leve en un 30%. Asimismo, disminuye en un 40% la probabilidad de desaturación grave y reduce a la mitad el riesgo de ventilación asistida. Por lo cual, la guía de práctica clínica hace una recomendación que es débil a favor de usar la capnografía si se encuentra disponible, con el fin de disminuir la frecuencia de hipoxemia. Y hace un punto de buena práctica que los pacientes con un riesgo de sobresedación, es decir, donde se empleen combinación de medicamentos, o pacientes de edad avanzada, obesos, se realice de forma rutinaria. Igualmente, en pacientes donde no se pueda evaluar directamente la ventilación, o sea, muy útil en el escenario de resonancias, y durante procedimientos que impliquen la manipulación de la vía aérea. ¿Cómo medir la capnografía? En el medio existen diferentes dispositivos para realizarlo. Sin embargo, en algunas partes es frecuente que no se cuente con este recurso. Se puede realizar de forma artesanal. Se pone un yelco en la punta de la cánula nasal que va hacia la narina, y ese yelco encaja perfectamente con el Luer Lock de la línea de capnografía. Con respecto a la profundidad de la anestesia, la guía de práctica clínica hace una recomendación fuerte a favor de que se debe evaluar los grados de profundidad de la sedación. Como recomendación fuerte a favor, dice que se deben emplear las escalas de sedación. En primer lugar, la escala de Ramsey y la escala de RASS, y hace una recomendación que es débil en contra del uso del BIS. ¿Por qué? Porque los estudios que hay hasta ahora del BIS en sedación fuera de quirófano son bastante limitados. En esta revisión sistemática y este metaanálisis, que combinó 10 ensayos clínicos aleatorizados, nos muestra cómo el uso del BIS disminuye el consumo total de propofol con una diferencia media estandarizada de menos 0.15 miligramos por kilogramo hora. Eso equivale aproximadamente a 10 miligramos de propofol por hora en un paciente que pese 70 kilogramos. Sin embargo, no tiene impacto en el tiempo de recuperación, en la duración del procedimiento, en la frecuencia de episodios de desaturación, hipotensión o bradicardia, ni en la satisfacción del paciente o del médico. Con respecto a las intervenciones farmacológicas, la idea es usar aquel agente que se acerque lo más cercano posible al agente ideal, es decir, que tenga un inicio de acción rápido, una duración de acción corta, un tiempo de vida media sensible al contexto, independiente del tiempo, es decir, que me permita un tiempo de recuperación rápido, que tenga un buen perfil de estabilidad respiratoria y hemodinámica, que ojalá tenga propiedades hipnóticas y analgésicas a la misma vez, y que cuando lo utilice se asocie con una alta tasa de éxito del procedimiento. En la historia de la sedación se han usado diferentes medicamentos. Los más estudiados han sido la combinación de benzodiazepinas más opioide, específicamente fentanilo más midazolam, el propofol, la dexmedetomidina y la ketamina. Voy a hacer énfasis en los dos medicamentos que pueden ser más controvertidos. El propofol, que tiene controversia sobre todo en quién debe usar el propofol fuera de quirófano, y la dexmedetomidina, que es uno de los medicamentos de nueva incursión en el campo de la sedación fuera de quirófano. Entonces, el propofol tiene un perfil farmacocinético que es bastante atractivo. No en vano, las sociedades de gastroenterología han pedido a la FDA que por favor quite el rótulo de que solamente puede ser administrado por los anestesiólogos fuera de quirófano. Entonces, tiene un rápido inicio de acción, tiene una vida media corta, y cuando se emplea, la tasa de éxito de los procedimientos es bastante alta. Sin embargo, tiene un perfil desfavorable, y es que produce depresión respiratoria y cardiovascular dependiente de la dosis, es decir, que tiene un rango terapéutico estrecho. Además, no tiene un medicamento antagónico y no tiene un efecto analgésico. De hecho, la guía de práctica clínica hace una recomendación fuerte a favor de que solamente debe ser usado por un personal que tenga un entrenamiento formal en el uso de este medicamento. ¿Y qué dicen los estudios? Ya vimos que los estudios basados en las demandas cerradas de mala praxis de anestesia lo involucran como el principal medicamento en sobresedación. Este metaanálisis y esta revisión sistemática, sin embargo, lo comparó con sedantes tradicionales, es decir, con opioides y con benzodiazepinas en escenarios de procedimientos gastrointestinales. ¿Qué reporta este metaanálisis? Que fue realizado con base en 27 ensayos clínicos aleatorizados prospectivos y 2.500 pacientes.
que no hay diferencias en cuanto a desenlaces adversos cardiopulmonares como hipoxia, hipotensión y arritmias cuando se compara con estos medicamentos. Y que cuando se emplea para endoscopias no avanzadas, es decir, colonoscopia, sigmoidoscopia y endoscopia digestiva superior, de hecho se asocia con 39% menos de probabilidad de desarrollar complicaciones. Sin embargo, este metaanálisis hay que mirarlo con lupa porque los varios estudios que incluyó fueron de bajo poder estadístico, con una baja calidad metodológica y sobre todo con heterogeneidad en cuanto a quién administra el propofol, ya que algunos fueron administrados por enfermeras, otros por el médico que realiza el procedimiento y otros por anestesiólogos. Con respecto a la dexmedetomidina, también es un medicamento con un perfil farmacocinético bastante atractivo el paciente para hacer una evaluación clínica rápida pues, del procedimiento. Entonces produce ansiolisis, hipnosis y analgesia. No produce depresión respiratoria porque no actúan receptores GABA y reduce las catecolaminas endógenas. Sin embargo, tiene desventajas y es que requiere una dosis de carga que no se debe dar en menos de 10 minutos porque se asocia con bradicardia y con colapso cardiovascular. Y lo otro es que es un medicamento costoso, aproximadamente, algunos estudios lo referencian como 7 veces más costoso que el midazolam. ¿Qué dicen los estudios? Estos autores compararon la dexmedetomidina con el midazolam en procedimientos gastrointestinales, que encuentran que la dexmedetomidina produce un adecuado nivel de sedación sin aumentar la incidencia de complicaciones cardiopulmonares, sobre todo en CEPRE y en disección submucosa endoscópica. Y tampoco hay diferencias en el tiempo de recuperación. Los mismos autores compararon la dexmedetomidina con el propofol en el mismo escenario, que encuentran que la dexmedetomidina no tiene diferencias en cuanto al propofol en arcadas y en movimientos corporales, pero que el paciente se siente menos satisfecho cuando se usa dexmedetomidina. No hubo diferencias en complicaciones cardiopulmonares ni en tiempo de recuperación. Por lo tanto, entonces, como vemos, disponemos de varios medicamentos para dar sedación fuera de quirófano. La guía de práctica clínica lo que recomienda fuerte a favor es que se debe seleccionar la técnica más apropiada de sedación teniendo en cuenta las características del paciente y del procedimiento. Y da unos ejemplos. En procedimientos endoscópicos donde se requiere analgesia, ansiolisis e hipnosis, como primera opción, emplear el propofol más el anestésico local. Y como segunda opción, si no se dispone del propofol o no se puede usar por contraindicación en el paciente, usar midazolam más ketamina. En los procedimientos de radiología diagnóstica e intervencionista que requieran solo de ansiolisis o de hipnosis, primera opción propofol, segunda opción midazolam o dexmedetomidina. Y aquellos procedimientos que requieran ya analgesia, usar como primera opción el anestésico local más la ketamina y el midazolam, y como segunda opción a la ketamina, usar la dexmedetomidina o el opioide, y como opción al midazolam, usar el propofol. En situaciones de urgencias, es decir, para cardioversión, drenaje de abscesos, colocación de tubos a tórax, accesos venosos centrales, curaciones de quemaduras, etcétera, como primera opción, anestésico local más ketamina más midazolam. Como segunda opción, el propofol, y como tercera opción, el óxido nitroso o el opioide. Y como puntos de buena práctica, establece que en todo paciente que recibe sedación debe recibir oxígeno suplementario, que la base del manejo analgésico debe ser, en la medida de lo posible, el anestésico local, y que siempre que se usen sedantes combinados con opiáceos debido a un mayor riesgo de eventos adversos cardiopulmonares, este proveedor debe estar entrenado en un manejo avanzado de la vía aérea. Para finalizar, los cuidados postprocedimiento, entonces se establece también que este lugar de recuperación debe también tener obligatoriamente una monitoría adecuada, debe tener un suplemento de oxígeno y una fuente de succión con equipos de reanimación adecuados. Y sugiere como criterios del alta de esta sala de recuperación tener en cuenta criterios clínicos y sistemas de puntuación. Propone el sistema de puntuación PATS como metodología o método para evaluar el paciente y saber si está apto para ser dado de alta de este lugar. Entonces, este se basa en evaluar signos vitales, que el paciente sea capaz de deambular, que tenga una náusea y vómito controlada, dolor y hemorragia controlados. Con una puntuación mayor de 9, el paciente está apto para salir de este lugar de recuperación. Se basa en un estudio que se realizó en colonoscopias
y este estudio muestra que cuando se usa este sistema de puntuación hay una reducción de 30 minutos de que el paciente pase en recuperación sin repercutir en la seguridad del paciente. Entonces, para finalizar, unas conclusiones pertinentes: varios factores contribuyen a la morbimortalidad de la anestesia y sedación fuera de quirófano. Se debe tener en cuenta las características propias del paciente y del procedimiento para elegir la técnica y el medicamento más apropiado. No se debe subestimar los escenarios fuera de quirófano, ya que, como vemos, se manejan pacientes que pueden ser complejos y de edad avanzada, y la adherencia a normas y guías de práctica clínica facilitan la práctica y pueden disminuir la tasa de complicaciones. Muchas gracias.